Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a nuestra última sesión, Pedagogías del siglo XXI. El día de hoy abordaremos el tema Elementos para el diseño instruccional. Y en esta última sesión estaremos ya consolidando lo que hemos revisado hasta ahora acerca de las características de la pedagogía, el papel del docente, el papel del alumno, y ahora nos vamos a situar con cómo vamos a materializar cada una de las sesiones que vamos a abordar. Vamos a empezar hablando acerca de los modelos didácticos. Los modelos didácticos son muy diversos. Nosotros nos centraremos ahora en 5 de ellos. El primero son los proyectos. Recordemos que un proyecto es aquel en el cual nosotros damos al alumno un objetivo o una meta, un producto terminal, y le indicamos algunas orientaciones sobre qué características debe tener este proyecto. Cada uno de ellos tiene diversas actividades que se tendrán que ir sumando para poder consolidar el producto final. Hay varias formas de realizar los proyectos. Puede ser que como docentes le indiquen al alumno la serie de actividades que tiene que desarrollar, y también es posible que ustedes únicamente le digan qué producto deben obtener y el propio alumno diseña las actividades. Si todavía no hemos trabajado profundamente con la autorregulación en nuestros alumnos, será mucho más conveniente que indiquemos cada una de las actividades. Recuerden que no es posible dejar el proyecto y esperar hasta que pase el tiempo en el que lo tengan que entregar terminado. Es conveniente que le digamos a nuestros alumnos en qué momentos haremos cortes para verificar sus avances. Los proyectos sin duda alguna se perfilan como un elemento fundamental en esta enseñanza híbrida, porque nos van a permitir dar a los alumnos tiempos amplios en los cuales ellos van a poder consolidar sus avances y nos van a permitir a nosotros acompañarlos durante este proceso. Otro elemento es el aula inversa. Lo revisamos con anterioridad. Damos a nuestro alumno todos aquellos contenidos de los que se puede apropiar con nosotros a la distancia o sin nosotros, a través de lecturas, videos o cualquier empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, para que después, el tiempo en el cual podamos verlo de manera sincrónica, aprovechemos para que él con sus compañeros intercambie cada uno de los aprendizajes que obtuvo fuera del aula, presencial o virtual. El tercero es la secuencia didáctica. No hemos abordado con profundidad este asunto, pero sabemos que en el modelo por competencias una secuencia didáctica está integrada por 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio vamos a verificar los conocimientos previos y además haremos algo que es el conflicto cognitivo. A veces pensamos que el conflicto cognitivo tiene que ser una pregunta, pero puede ser, por ejemplo, un estudio de caso, una consigna o un reto. Todo aquello que haga que el alumno se dé cuenta que hay algo que todavía le falta por aprender y que lo asocie con sus conocimientos previos. Es fundamental que para desarrollar el conflicto cognitivo nosotros diseñemos un elemento que estemos seguros que él podrá resolver al finalizar la sesión. De lo contrario, no habremos hecho, con función de lo que pretendemos conseguir, una pregunta adecuada. El segundo punto es el desarrollo. En él los alumnos adquieren conocimiento, lo comprenden, lo aplican a una situación, lo analizan y lo sintetizan. No importa en qué orden nosotros llevemos a cabo estas acciones, lo fundamental es que verifiquemos que se adquiera el conocimiento, sea capaz de comprenderlo, aplicarlo, ya sea en una experiencia real o en un ejercicio conducido, y que después nosotros podamos darnos cuenta de que efectivamente ya se consolidó este aprendizaje y se incorporó a la estructura existente de los procesos cognitivos de nuestro alumno. Finalmente, tendremos el cierre. En el cierre haremos 2 cosas. La primera es pedirles un producto que reúna todo el proceso que han realizado desde el inicio, y el segundo es la metacognición. Es decir, que el alumno se dé cuenta de que aprendió y sobre todo de cómo lo hizo. Hay muchos elementos que nos pueden llevar a la metacognición, y recordemos también que el inicio, el desarrollo y el cierre no tienen una estructura de tiempos definida. Eso va a depender del contenido que vamos a abordar.
Por ejemplo, cuando vamos a arrancar el ciclo escolar, seguramente tendremos mucho que recopilar en cuanto a los conocimientos previos de nuestros alumnos y tal vez el inicio sea la parte más grande de nuestra secuencia didáctica, en tanto que el desarrollo y el cierre pueden tener la misma extensión o diversa pero menor al inicio. Eso es perfectamente válido porque nosotros estamos recuperando lo más importante. También tenemos que aclarar que una secuencia didáctica no necesariamente tiene que empezar y terminar en 50 minutos. Sobre todo ahora que estamos trabajando en diferentes modelos, estas secuencias didácticas pueden abordar lo que corresponde a 3, 4 o 5 sesiones. Y eso va a depender mucho del contenido que abordemos. Esto es precisamente lo que hace diferente una secuencia didáctica de un plan de clase. El plan de clase solo abarca lo que nosotros vamos a trabajar en el tiempo que teníamos antes, en los horarios que eran 50 minutos o 1 hora por regla general. Sin embargo, la secuencia didáctica tiene un fin muchísimo más amplio y no necesariamente ocupa una sola sesión. El cuarto, que nosotros tenemos es la enseñanza tradicional. El profesor explica, el alumno escucha y después resuelve una actividad. Aunque nosotros estemos trabajando en este modelo híbrido, a distancia o virtual, podemos seguir trabajando de manera tradicional. Por ejemplo, si yo grabo un video y después les digo que a partir de ese video ustedes hagan una actividad que yo ya diseñé con respuestas únicas y que todos deban tener igual, por ejemplo, que haga preguntas dicotómicas que también son consideradas como cerradas y que ustedes vayan contestando con sí o no y que a partir de eso yo pueda obtener su calificación. Seguiremos hablando del modelo tradicional. Sin embargo, si yo les explico y después el producto que ustedes deben entregar depende de la innovación, la creatividad, la autoría intelectual, la autorregulación del aprendizaje, entonces estaremos saltando este modelo. Lo estamos revisando no porque sea lo deseable, sino porque aún utilizando la tecnología podemos mantenernos en él. Es importante entonces que revisemos que no hagamos nuestro trabajo de una manera tan lineal en la cual explique y después pida algo que sea fácil de evaluar, porque todos deberán tener las mismas respuestas. Ya habíamos revisado que esto hoy más que nunca va a tener serias limitaciones, porque yo no puedo estar seguro de que no lo estuvieron pasando entre ellos y que finalmente tal vez los alumnos ni siquiera hayan visto el video y solamente estén mandando las respuestas que otro más compartió. Finalmente tenemos un modelo magistral, que es cuando nosotros preparamos un contenido con mucho cuidado para que lo que nosotros estemos diciendo en cada momento sea funcional e importante. No necesariamente debemos pedir un producto. Como podemos ver, tenemos varios modelos didácticos. ¿Cuáles vamos a privilegiar? Los proyectos, el aula inversa y las secuencias didácticas, porque estos nos van a ofrecer una gama de oportunidades muy amplia. Lo más importante de cada uno es que nosotros distingamos cuáles son sus esencias. En el proyecto, el alumno trabajará durante un tiempo prolongado para entregar un producto que deseablemente va a compartir con los demás. En el aula inversa, el alumno aprenderá sin nosotros, aunque con nuestra guía y orientación, y después de manera colaborativa va a consolidar este aprendizaje. En la secuencia didáctica, sin embargo, estaremos participando activamente alumnos de manera individual y colaborativa y el docente también en tiempos amplios. Vamos con el siguiente punto que tiene que ver con los recursos que estaremos manejando. Estos recursos los vamos a dividir en 3, las lecturas, los organizadores gráficos y las preguntas de manera general. ¿Y a qué nos referimos con estos recursos? Primero que nada, son las lecturas, que son aquellos elementos que nosotros vamos a dar al alumno para que él adquiera cierto conocimiento a partir de la información otorgada. Precisamente vamos a privilegiar esta lectura para que ellos puedan adquirir cantidades de información amplias y podemos complementarlas con algunos videos o audios. Tal vez podemos leer un texto y darles a ellos únicamente que escuchen, o podemos resumir lo que nuestro texto dice a través de una lectura. Otro punto van a ser los organizadores gráficos, que son todos aquellos esquemas que van a realizar y que plasman el resultado del análisis, la síntesis y la evaluación.
y finalmente estaremos trabajando con las preguntas, que son aquellas situaciones que les exigen ubicar diferentes tipos de información o de aplicación para dar una respuesta. De manera general, estos tres elementos se van a poder materializar a través de una infinidad de elementos de los cuales vamos a poder echar mano para trabajar con nuestros alumnos y que vamos a ver un poco más adelante. Para poder continuar con lo que estamos revisando, es fundamental que retomemos cuáles son las acciones del docente dentro de esta enseñanza híbrida o virtual que estaremos trabajando. Abordaremos 4 elementos. El primero es la demostración. Si bien es cierto que no tenemos a nuestros alumnos de manera presencial, eso no implica que no podremos hacer demostraciones. Si nosotros sabemos que hay necesidad de resolver un ejercicio para que ellos observen cómo se hace, podemos grabar un video donde estemos haciendo esto en el pizarrón. También podemos filmarnos haciendo alguna actividad como un experimento, o bien podremos dar ejemplos acerca de lo que nosotros estamos abordando con anterioridad en un texto. Otro punto es la tutoría. Una vez que nosotros damos las indicaciones, nuestros alumnos tienen que llevar a cabo diversas actividades. Debemos recordar que no basta simplemente con demostrar, también debemos acompañar este proceso y observar cuáles son las dificultades que cada uno de ellos está presentando para poder establecer acciones procesales que nos permitan retomar aquellos alumnos que están presentando mayores obstáculos y poder permitir que alcancen junto con el resto del grupo cada uno de los aprendizajes esperados. El tercer punto es la enseñanza programada. Esto nos va a implicar que como docentes tenemos que definir qué producto, qué características y condiciones de calidad y en qué tiempo ellos tienen que entregarlo. Indiscutiblemente, este es el asunto en el cual vamos a centrarnos de manera mucho más profunda cuando estemos haciendo nuestro diseño instruccional. Aunque no tenemos la certeza de cuándo volveremos a las aulas de manera presencial, es importante que trabajemos los contenidos como si estuviéramos acudiendo a ellas y no demos tiempos muy holgados para hacerlo y tampoco tan reducidos. Es fundamental que retomemos este punto porque el hecho de que no estén con nosotros no quiere decir que no tengamos que cumplir con los objetivos de cada ciclo escolar. Precisamente por eso la enseñanza programada es algo que debemos considerar ampliamente para nuestro diseño. Esto nos va a demandar también que diseñemos diversas actividades diferentes a las que tradicionalmente realizábamos para poder cumplir en el mismo tiempo con menores recursos de tiempo con cada uno de nuestros alumnos. Y el último es la observación. Sin duda alguna, antes nosotros teníamos la posibilidad de la observación directa de nuestros alumnos. Podíamos ver cómo estaban desarrollando su trabajo y el día de hoy no podremos hacerlo, pero sí tendremos que empezar a pedir algunas evidencias. No necesariamente tienen que ser fotográficas. Puede ser que pidamos que ellos mismos hagan una redacción acerca de qué fue lo que estuvieron haciendo y a partir de eso nosotros establecer conjeturas. Podemos pedir que sus padres nos digan cómo desarrollaron la actividad en el caso de los niveles básicos, pero también podremos aprovechar los espacios en los cuales utilizamos las plataformas para poder contactarnos de manera sincrónica para observar cómo es el desempeño de cada uno de ellos. Precisamente por eso, en estos momentos tendremos que decidir si queremos trabajar un elemento magistral o si queremos observar a nuestros alumnos en pantalla. Eso sería muy enriquecedor. Me parece que podríamos apostar por ocupar la mitad del tiempo para ser nosotros los protagonistas explicando algo y el otro punto para pedirles a ellos que empiecen a colaborar entre sí y participen de manera activa o generen algunos productos. ¿Qué es lo que va a realizar nuestro alumno de manera individual? Tenemos 4 elementos que van a ser importantes. El primero es la resolución de problemas. ¿Esto qué nos va a exigir? Nuestro alumno va a enfrentarse a una situación que en el momento de observarla no cuenta con las herramientas para poder enfrentar la demanda que le está haciendo nuestra pregunta o bien el entorno en el cual se encuentra inserto. Sin embargo, conforme él vaya desarrollando las actividades, va a ir adquiriendo todos aquellos elementos que le permitan cumplir con el objetivo que nosotros estamos exigiendo.
Esta resolución de problemas debe ser adecuada a cada uno de los niveles en los que estemos trabajando, a las capacidades y características de nuestro alumno y tener un tiempo preciso en el cual él pueda resolverlo sin que estemos generando frustración. El segundo punto del trabajo de nuestro alumno será el trabajo de campo. Esto va a exigir que nuestro alumno lleve a cabo diversas acciones más allá de la lectura para poder consolidar lo que estamos solicitando. El tercero es el estudio de caso. Esto va a hacer, a diferencia de la resolución de un problema, que él reciba una cantidad de información sobre algo determinado y tenga que ser él quien a partir de la lectura, el análisis y la síntesis defina qué es lo que tenemos que hacer y por qué. Y esto va a implicar una toma de decisiones mucho más amplia que en el estudio de caso. Deberemos ser muy cuidadosos en este punto porque si el estudio de caso lleva varias acciones consecutivas, primero tendremos que verificar que ha comprendido cuál es la intención del caso que le estamos presentando. Un cuarto aspecto que debemos considerar en las acciones del alumno de manera individual es la elaboración de productos. Hemos abordado con anterioridad la importancia de los productos y también referido que estos deben tener autoría intelectual, ser innovadores y creativos y que por lo tanto nuestro alumno debe generarlos. Deben tener algunas características en común, pero también otras distintivas para que podamos diferenciarlo de los trabajos de sus compañeros de clase y con esto evitar que ellos simplemente empiecen a replicar lo que uno de ellos hizo. ¿Cuáles van a ser, por otra parte, las acciones del alumno en el ámbito colaborativo? Podremos trabajar, por ejemplo, una entrevista y no necesariamente tenemos que pedirles que salgan. Pueden entrevistar a alguien de los que están en su casa para compartir experiencias o pueden entrevistarse entre ellos en la medida en la que esto no sea posible. También puede ser que generen diversas preguntas y después en una reunión que tengamos puedan plantearlas y las resolvamos juntos. Otro punto que ellos pueden hacer es una mesa redonda. Para esto podremos utilizar las tecnologías. Por ejemplo, si les decimos que en WhatsApp hagan una sala, ellos van a poder establecer comunicación entre varios de ellos para poderlo conseguir. Si nuestros alumnos no disponen de estos medios, entonces evitaremos hacer este tipo de actividades. Lo mismo nos va a ocurrir con el seminario, el congreso, la discusión, el Philips 66 o el foro, que son algunos elementos que se pueden trabajar de manera colaborativa cuando nuestra comunidad tiene acceso a un dispositivo que le permita realizarlo. De lo contrario, aún así tenemos muchas actividades que puede realizar de manera individual que le van a ser funcionales para su trabajo. Vamos a empezar ahora a abordar cuáles serían la gama de actividades que nuestros discentes pueden hacer. Sin duda alguna hemos revisado hasta ahora todos los elementos en general y hoy vamos a verlo en particular. Estaremos trabajando con 2 libros que nos dan una amplia gama de alternativas que nosotros podemos implementar en nuestras aulas. El primero de ellos es de Julio Herminio Pimienta Prieto. Me parece que es un autor que hoy debemos considerar porque además de hablar del modelo por competencias es un investigador educativo y que ha tenido mucho éxito en poder plasmar algunas herramientas que nos pueden ser funcionales y que no por el hecho de haberse diseñado cuando teníamos la enseñanza presencial no nos sean funcionales ahora ante las demandas de la actual pandemia. Pimienta Prieto divide su libro y nos habla en las estrategias para indagar conocimientos previos y si ustedes se percatan en esta parte del índice nos habla sobre las preguntas. Las preguntas pueden ser preguntas guía, literales, exploratorias, por ejemplo, y sus diferencias van a ser, por ejemplo, en que una pregunta exploratoria me sirve para que yo pueda indagar conocimientos previos. No son tan precisas y podemos utilizarlas al inicio de la sesión. Las preguntas guía, por el contrario, tienen un poco más de especificidad y podemos orientarlas al inicio, cuando ellos se den cuenta de que no tuvieron todos los elementos para responderlas y utilizarlas de nuevo al final para que ellos sumen lo que aprendieron en el proceso y complementen su respuesta. Las preguntas guía van a ser muy importantes en este proceso si nosotros tenemos la oportunidad de permitir
que sean lo suficientemente amplias como para que no pueda haber respuestas iguales, como sí ocurre en las preguntas literales que podremos utilizar, por ejemplo, también para explorar conocimientos previos y que pueden tener respuestas únicas, abiertas o dicotómicas como sí o no. Y también nos van a ser útiles en el proceso para poder evaluar qué tanto los alumnos están comprendiendo las indicaciones. Adicional a esto, Julio Pimienta nos presenta otras 3 herramientas que son ampliamente funcionales. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué aprendí? Obviamente, ¿qué es lo que sé? Hace alusión a los conocimientos previos. ¿Qué quiero saber? Hacia lo que el alumno espera de nuestras actividades, y qué aprendí es lo que va a escribir una vez que haya culminado con su trabajo. A mí me parece que este ejercicio es sumamente importante y además es muy funcional porque además tiene el elemento metacognitivo. Otro elemento que nos ofrece es respuesta anterior, pregunta y respuesta posterior, en el cual el alumno también estará pensando cuáles son los elementos de los que puede valerse para el trabajo que está elaborando. Después nos aborda sobre las estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información, que es lo que habíamos denominado como organizadores gráficos, y de aquí nos ofrece, por ejemplo, el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo, la matriz de clasificación, la matriz de inducción, técnica heurística de la V, la correlación y la analogía. En este momento solo estoy leyéndoles la parte del índice y explicándoles cómo podemos usarla, pero ustedes ya tienen estos materiales en PDF y será nuestra tarea profundizar con cada uno de ellos, porque esto es lo que nos va a permitir tener una variedad muy amplia de acciones que podemos ofrecer a nuestros alumnos. Nos habla también de los diagramas, como el diagrama radial, el diagrama de árbol, el diagrama causa-efecto y el diagrama de flujo. A mí me parece y me ha resultado muy funcional que nosotros podemos establecer diferentes tipos de estrategias de acuerdo a nuestro interés. Por ejemplo, el diagrama radial dice que nosotros tenemos que poner un concepto al centro y después ramificarlos. Sin embargo, el diagrama de árbol ya tiene una estructura mucho más precisa. Podríamos pedir en un inicio un diagrama radial y después un diagrama de árbol. También podemos utilizar, por ejemplo, un mapa tipo Sol y del mapa tipo Sol después derivar un diagrama de flujo cuando ellos puedan organizar sus actividades. No necesariamente tenemos que utilizar uno solo. Podemos irlos transformando para hacerlos cada vez más complejo, tal como ocurre, por ejemplo, cuando yo les pido un cuadro comparativo y después, a partir de este, un mapa de aspectos comunes. Y entonces podemos llevar a nuestros alumnos a progresar en su aprendizaje y además verificar que sus productos sean distintivos. Los mapas cognitivos a los cuales se refiere, como el mapa mental y el mapa conceptual, pueden tener una estructura más abierta, y aquí es donde podremos percatarnos mucho más de cuáles son las diferencias y las similitudes del trabajo de nuestros alumnos en cuanto a lo que están realizando. Continuando con el índice que nos da Julio Pimienta, tenemos, por ejemplo, el mapa semántico, el mapa tipo Sol, el mapa de telaraña, el de aspectos comunes, de ciclo, secuencia, cajas, calamar, algoritmo, y entonces empezamos a ver la diversidad de situaciones que nosotros podemos plantear dentro de las sesiones de clase para hacerlas cada vez más dinámicas. Y esto nos va a permitir que cada uno de nuestros alumnos, cuando termine un producto, nos lo pueda enviar y nosotros observar e ir haciendo correcciones. Si necesita profundizar más, si le hizo falta algún aspecto, y después que elabore otro producto, ya sea de manera individual, por binas o triadas, dependiendo nuevamente de qué tanto nuestros alumnos puedan interactuar. Si no pueden hacerlo, también es posible que lo hagan ellos solos, o bien que nos entreguen su trabajo y después nosotros los distribuimos nuevamente, y de esta manera estaremos propiciando un intercambio de información. También podemos llevar a cabo la evaluación entre pares. Pedimos, por ejemplo, que nos hagan un mapa de telaraña. Tienen cierto tiempo para enviarlo. Recibimos todos los mapas de telaraña y enviamos a otro, el de uno de sus compañeros, y le pedimos que ponga comentarios. ¿Qué le hizo falta? ¿Qué es lo más destacable? ¿Qué aprendiste a leerlo? Nos devuelve su evaluación, y recordemos que esto nos va a servir para que ellos se coevalúen, pero también para que aprendan y observen cuáles son las diferencias del trabajo, y de esta forma no será necesario que trabajen entre ellos, sino a través de nuestra coordinación.
Precisamente aquí es donde toma importancia nuevamente la estructuración de nuestras sesiones. Nos habla también de otras estrategias que promueven la comprensión. ¿Qué veo, qué no veo y qué infiero? Y estas preguntas se las pueden hacer al inicio. Como nos podemos percatar, es muy difícil que ellos puedan responder lo mismo, así es que es otro elemento que nos puede ser de mucha utilidad: el resumen, la síntesis y el ensayo. Por supuesto que, por ejemplo, un ensayo puede ser el resultado final de un proyecto, en tanto que el resumen y la síntesis pueden integrarse como parte de este. Julio Pimienta nos ofrece también metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias y nos refiere, por ejemplo, un tópico generativo, la simulación, los proyectos, el estudio de caso, el aprendizaje basado en problemas, que es un punto que no habíamos tocado. Sin embargo, también es una metodología didáctica que nos puede ser muy funcional cuando nosotros hayamos avanzado en este proceso en el cual nuestros alumnos autorregulen sus propios procesos de aprendizaje. El aprendizaje basado en las TIC, que es un elemento que también hemos estado revisando con profundidad. Aprender mediante el servicio, la investigación con tutoría, que es lo que nosotros vamos a realizar como parte de los proyectos. El aprendizaje cooperativo, y el webcast. Este libro de texto nos ofrece un número muy amplio de oportunidades. Cada una de estas sesiones no tiene la finalidad de mostrar todas las alternativas, sino de empezar a despertar en ustedes nuevas inquietudes que los lleven también a explorar distintas alternativas. El hecho de que ustedes ya tengan este documento en sus manos les va a permitir que con su lectura puedan diseñar diferentes estrategias para trabajar con sus alumnos. Otro libro que me parece muy importante es el de Cruz Hernández y Ana Elena Huarate. Ellos nos hablan de los modelos didácticos para situaciones y contextos de aprendizaje. Su libro es muy amplio y nos da varias herramientas para la comunicación, el diseño de secuencias, la estructuración de las sesiones, y nos habla, entre las cosas que nosotros podemos retomar para efectos del contenido que estamos abordando en estas sesiones, por ejemplo, de la lluvia de ideas, la entrevista, la mesa redonda, el seminario, el congreso, la discusión en grupos, el proyecto educativo de aprendizaje, el método de proyecto o el proyecto didáctico. Por supuesto que hay distinciones entre cada uno de ellos y va a ser sumamente interesante que nosotros las podamos leer para poder saber precisamente cuál es el proyecto al que nosotros nos vamos a referir con nuestro trabajo. Nos habla también del trabajo de campo, la exploración de campo, los estudios de casos, la tutoría, la educación a distancia, el taller educativo, la exhibición educativa interactiva, la instrucción programada, la enseñanza programada, el estudio independiente, y todos los elementos que nos está presentando sin duda van a ser un aspecto que va a fortalecer no solamente los contenidos que vamos a incorporar, sino todas las rutas de las cuales nos podemos valer para trabajar con nuestros alumnos. Y finalmente nos hablará del portafolio educativo y electrónico. Como nosotros lo sabemos, el portafolio permite que los alumnos reúnan todos los productos y que a partir de la reflexión que realizan sobre este, puedan también consolidar sus aprendizajes. A mí me parece muy importante que el portafolio no solamente recopile, sino que los lleve a que también ellos construyan finalmente, por ejemplo, una introducción. ¿Qué es lo que van a encontrar como productos en ese portafolio? Y después una conclusión. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirvió? ¿Cómo sentí trabajarlo? Y una vez que tenemos este portafolio, podemos volver, por ejemplo, a la evaluación. Si trabajamos el portafolio electrónico, podemos pedir a otro de sus compañeros que haga la evaluación y nosotros recuperar estos procesos. Como no sabemos cuánto tiempo estaremos trabajando a distancia, el hecho de estar entregando trabajos a otros para que los observen va a ser un medio de comunicación e interacción entre ellos ampliamente interesante, y que además podemos hacer cuando tengamos ya un avance importante y esto les lleve a una reflexión muchísimo más amplia. Y entonces podremos pedirles, por ejemplo, que revisen el portafolio de alguien más después de 2 o 3 semanas de trabajo y solamente hagamos un intercambio en lugar de varios. Como ustedes pueden ver, este libro, por ejemplo, ya tiene varios años que fue editado y sin embargo nos da varias alternativas para enfrentar nuestra situación actual. Esto implica que tal vez las herramientas ya han estado aquí, pero nosotros
Teníamos una zona de confort que nos limitaba un poco a explorar todas estas alternativas que pueden ser funcionales, pero que ahora son necesarias. Hablemos ahora de los recursos tecnológicos como parte de la educación de nuestros alumnos y abordaremos 3 de ellos: las videoconferencias, las herramientas de autor y las redes sociales. Las videoconferencias van a ser aquellas que nos van a permitir reunirnos de manera sincrónica con nuestros alumnos, y retomemos que hay dentro de estas videoconferencias elementos que podemos utilizar para que estén participando de manera escrita o a través de alguna seña o un movimiento que nos indique que están comprendiendo. Otro punto importante son las herramientas de autor, en las cuales a partir de una base tecnológica nosotros vamos a poder diseñar algunos elementos que nos permitan llevar a cabo una integración de estos mediante el diseño instruccional. Y finalmente las redes sociales, que ya están diseñadas y de las cuales muchos de nuestros alumnos disponen, que ahora vamos a poder utilizar para integrarlas dentro de los procesos de aprendizaje. Las herramientas de autor, por ejemplo, son aquellas que nosotros estamos viendo en este momento. Estas no son todas las que hay una infinidad amplísima que nos llevará a otro elemento también denominado gamificación en el aula, que no es precisamente la intención de esta asignatura. Sin embargo, esto nos va a llevar a darnos cuenta que solo hace falta que exploremos y encontraremos una serie muy amplia de elementos que nos van a permitir integrar en nuestra propia práctica diversas acciones. Quisiera terminar comentándoles que ya se dieron cuenta de que hay un número muy amplio de elementos que nosotros podemos integrar. En este caso estuvimos haciendo la lectura de los índices. Toca a ustedes revisar todos los libros para verificar cuál de estos elementos podemos integrar en nuestras sesiones y de qué forma. Pero de manera mucho más importante, tenemos que considerar que nuestros alumnos en este momento están teniendo las mismas dificultades que nosotros para acoplarse a algo que no teníamos esperado, que no fue producto de una planeación o una previsión con tiempo suficiente para la capacitación. Y que así como ellos se están adaptando a estas demandas del entorno, nosotros también lo estamos haciendo. Cuidemos mucho que todo lo que nosotros hagamos no fomente mucho más la situación que estamos viviendo en cuanto a un estado anímico complejo, porque desconocemos cuál es el estado de salud económico o familiar de cada uno de nuestros alumnos en sus casas. Recordemos también que un reto a vencer es disminuir la deserción o el rezago escolar y sobre todo atender las diferencias individuales, no solamente las barreras para el aprendizaje y la participación, sino también aquellos elementos que el día de hoy, derivados de la falta de recursos, pueden orillar a nuestros alumnos a desertar de la escuela, a faltar o a tener un menor rendimiento al no encontrar a veces el acompañamiento que ellos requieren. Esto no quiere decir que nosotros vamos a tener que estar disponibles las 24 horas del día o que será parte de nuestra angustia cotidiana el estar pensando cómo están todos. Recordemos que es fundamental programar lo que vamos a realizar, designar horarios específicos para atender a nuestros alumnos, establecer canales de comunicación oportunos, responder a sus dudas y tener espacios en los cuales nosotros podamos verificar que ellos están participando y atendiendo. Recuerden que podemos utilizar las listas de cotejo, las rúbricas y aquellos elementos de seguimiento y evaluación que nos permitan evitar que uno de ellos se atrase de manera considerable y después sea difícil rescatarlo. Tratemos de abrir los canales de comunicación, seamos precisos y claros, pero de manera muy importante, seamos empáticos, porque cada uno de ellos está enfrentando diferentes situaciones que todavía no conocemos. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes parte de estas experiencias y espero sobre todo que lo que hemos revisado en este momento sea de mucha utilidad. Quiero compartirles que para mí, durante el trabajo que yo realicé, fue prioritariamente en el nivel secundaria con adolescentes y me parecía siempre que era un asunto muy importante porque podíamos incidir en ellos de diferentes formas. Sin embargo, he aprendido que cada uno de los niveles tiene una mística distinta.
Admiro mucho, por ejemplo, a las maestras de preescolar que se distinguen por su paciencia, su dedicación, el esmero, los docentes de primaria, que son aquellos que empiezan a ver cómo un alumno entra sin saber leer y sale ya convertido en un adolescente con un número de cambios impresionante durante el tiempo que está en ese nivel. Los profesores de bachillerato que se enfrentan a otras demandas diferentes, los de licenciatura que ya están formando profesionistas que van a entrar en el ámbito laboral de manera indirecta, los profesores que trabajan en posgrado que deben atender a diferentes expectativas. Cada uno de los que estamos trabajando en educación sabemos que cada nivel tiene un reto distintivo y que cada uno de ellos nos demanda diferentes actitudes y acciones. Sin embargo, esto hace que nuestra labor sea cada vez mucho más interesante. En mi caso, me da mucho gusto poder compartir con ustedes de esta forma. Quizá me hubiera gustado poder saber qué opinan ustedes del trabajo que estamos haciendo, qué tan funcionales fue, qué es lo que podríamos hacer diferente, porque eso también nos enriquece. Sin embargo, quiero cerrar mi participación de estas 4 sesiones en torno a la pedagogía del siglo XXI y los retos que enfrentamos en la actual pandemia con una frase que me parece muy interesante y que dice lo siguiente: quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Creo que esto es algo que no debemos perder de vista en este momento, porque habrá muchos de nuestros alumnos que aparentemente estarán desinteresados ante cada una de las actividades que nosotros vamos a dejar, pero nosotros estamos allí prioritariamente para ellos, para los que necesitan nuestro acompañamiento, nuestra tutoría, nuestro seguimiento, para aquellos que no cuentan con los recursos o que su familia no puede ayudarles. Ellos son en quienes más nosotros debemos poner atención, porque son los que más nos necesitan. Y aunque no se trata de que nosotros vayamos a quererlos, sí necesitamos atenderlos, porque ellos son para quienes nosotros estamos trabajando, a quienes nosotros vamos a empeñarnos mucho más. Y por supuesto, espero que ustedes inicien este nuevo ciclo escolar y continúen con él, cada vez con más estrategias que les permitan enfrentar estas demandas y que el resultado sea una intervención satisfactoria. Les agradezco mucho por toda la atención que ustedes han tenido durante estas sesiones y espero que la construcción de los productos que hemos solicitado también les haya permitido consolidar lo que hemos estado viendo aquí, lo puedan asociar con su trabajo, pero sobre todo lo compartan con sus otros compañeros docentes que sin duda alguna tendrán muchas veces las mismas inquietudes. También espero que los materiales que les estamos haciendo llegar puedan ser útiles en cada una de las intervenciones y participaciones que ustedes tengan, y sobre todo recuerden, la investigación implica que vamos a dedicar tiempo con una orientación para conseguir el objetivo que nos hemos planteado. Espero que se den a la tarea sobre todo de leer los 2 textos que abordamos en esta sesión y por supuesto que les sean de mucha utilidad para su práctica y su trabajo. Nuevamente les agradezco su atención y les deseo el mayor de los éxitos en cada uno de los niveles en los que se encuentren. Que tengan una excelente tarde.